Que le da vueltas y vueltas y vueltas. Esto no conozco otra expresión del ser humano que sea igual que el arte. Y esto es lo que lo hace fascinante. Sí. Y esto es la magia. No es una necesidad del ser humano. Había un chef muy importante, se llama Jan Maximen, y había una demostración, charla y tal, le preguntan, oiga, ¿qué es crear? Y él dice muy fácil, no copiar. Esta frase que es muy simple, me cambió. Al final el máximo nivel de creación, creo que en toda la disciplina, es el cambio de paradigma de tu profesión o de tu sector. El cambio de paradigma de la pintura. ¿Y qué es esto? El principio va ligado con que te cuestionas, ¿te acuerdas el statu quo? Sí. Te cuestionas qué es la pintura. En la cocina igual. Nosotros que hicimos, nos cuestionamos qué era cocinar y qué era una experiencia en un restaurante gastronómico. Sí. Y por esto hicimos lo que hicimos. ¿Tú tienes algún plato que digas, este es el plato estrella? No, la versión icónica que es la menestra de verduras en texturas, que para nosotros es como sería un poco la Damoiselle d'Avignon. Vale. Buscar los límites cuando tú te sientas a una mesa en un restaurante de alta cocina creativa y a nivel físico y mental, ¿cuál es el límite? Cuando tú creas un plato nuevo, ¿cómo te enfrentas al lienzo en blanco? Una cosa importante en el arte es la libertad. Vale. Un artista de verdad, un artista de verdad hace lo que da gana. ¿Qué es la vanguardia? Que no escuchamos al cliente. Sí, lo escuchamos, pero no vamos a cambiar nada a nuestro camino por contentar al cliente. Porque si no, no harías. No estás creando, exacto. Y no harías a la vanguardia. Hola, soy Gerard Vidal, experto en pintura y joyería del Gabinete Vidal Expertise. Desde nuestro gabinete de arte acompañamos a los coleccionistas durante todo su proceso de venta de obras de arte. Si tiene alguna obra que desea vender, no duden en ponerse en contacto con nuestro equipo, ya que podemos ofrecerle tasaciones, valoraciones y experticias. Además, disponemos de una cartera de clientes internacionales que buscan ampliar su colección. Buenos días, Ferran. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y te planteo más o menos qué es lo que podríamos hablar a lo largo de este rato, ¿no? Que para situarnos un poco, me gustaría hablar sobre, evidentemente, el restaurante, la fundación, pero me gustaría entender la relación entre cocina y arte y, sobre todo, centrarnos en lo que es creatividad y en lo que es innovación. ¿Te parece bien? Vamos al lío. Vale, pues entramos un poco en contexto. Yo soy del 87 y más o menos tú abres el restaurante El Bulli en 1900. No se abre. Yo me quedo de jefe de cocina en el 84, pero el Bulli es del 61 y era un minigolf al principio. Claro. Minigolf, chiringuito y después restaurante, pero el Bulli ya era un gran restaurante en España en el 75. Lo que pasa es que en España no éramos nadie en alta gastronomía en el mundo. Vale. Y la etapa que tengo en mente es desde el 95 al 2011, más o menos, donde el Bulli... Del 87 ya empezamos. Vale, yo del 84 al 87 lo que hago es mimetizar la Nouvelle Cuisine, que es el último movimiento que había en la alta cocina occidental. Porque siempre que hablamos de cocina, de alta cocina, hay que separar Europa versus Francia. Sobre todo, Francia es 400 años el monopolio creativo, ¿vale?, de la alta cocina en Occidente. Francia y sus satélites, sobre todo el mundo occidental, la Europa occidental. Y después, sobre todo, Japón y China. Vale. Son dos mundos totalmente diferentes, no solo en cocina, sino en cantidad de actividades, ¿no? Entonces, lo que pasaba aquí en Europa era que Francia dominaba todo lo que era la alta cocina, y el último movimiento es la famosa Nouvelle Cuisine. Entonces nosotros lo que hacíamos era mimetizar esta Nouvelle Cuisine, tuneando un poquito. Sí, ¿vale? Es vuestra gran influencia. Sí, pero tuneando un poquito. Pero el 87 sí que me empiezo a cuestionar el hacer algo
propio porque yo voy a una conferencia en Niza y había un chef muy importante, se llama Jan Maximen, y había una demostración, charla y tal, le preguntan, oiga, ¿qué es crear? Y él dice muy fácil, no copiar. Vale. Esta frase que es muy simple me cambió. Porque dije, ¿y esto qué es? Esto de tal. Entonces empecé a entrar poquito a poquito en todo este mundo de la creación y tal, poquito a poquito. Del 87 al 93 hacemos un libro que se llama El sabor del Mediterráneo, que un poco contextualiza esta etapa y es, claro, en la alta cocina, cuando uno crea, o se inspira en la cocina tradicional autóctona, en este caso era catalana y española, o internacional, la cocina tradicional italiana, la francesa, la mexicana, tal. O se inspira en lo que ha sido la alta cocina, y hay dos movimientos importantes, uno que es la cocina clásica, que es el clasicismo codificado, y la nouvelle cuisine. Vale. O la tercera vía es hacer algo que no han hecho ellos, que esto es muy difícil y que nosotros del 87 al 91 hacemos la primera, nos inspiramos en la cocina tradicional catalana, española, un poquito italiana y tal, y a partir del 91 sí que vamos a empezar, ¿no?, a crear este lenguaje propio de una manera muy naif al principio, muy naif, y poquito a poquito vamos creando esta alta cocina creativa propia, que para que el 94 es la fecha que nosotros ponemos como, ¿vale?, como un antes y un después, porque hacemos la cocina física. Vale. Es una maravilla, es decir, hacemos una cocina increíble que nos permite tener mucho equipo. Sí. Y es cuando ya tenemos claro que queremos ir, bueno, a hacer creativo. Y el 98 otra fecha icónica, porque cuando nos dedicamos, queremos hacer vanguardia. Vanguardia, vale. ¿Qué es? Al final viene del término militar y son los que matan, no los que van delante y matan. Nadie quiere que lo maten. Claro. Nadie. Entonces todo el mundo va a la retaguardia. Y nosotros decimos, no, vamos a hacer vanguardia, y esta vanguardia significa pureza. Entonces aquí hay que entender el modelo de negocio, porque si no dice, bueno, ¿y de dónde sacas el dinero? Sí, claro. Vale. Pues nosotros tenemos la suerte que en el 98 las grandes empresas empiezan a interesarse con nosotros y somos asesores de multinacionales como PepsiCo, Nestlé y tal, y esto nos da una libertad económica. Vale. Cuando hay libertad económica, hacemos, bueno, ¿qué es la vanguardia? Que no escuchamos al cliente. Vale, sí. ¿Vale? Estáis haciendo algo nuevo. Escuchamos al cliente. Lo que no, sí, lo escuchamos, pero no vamos a cambiar nada a nuestro camino por contentar al cliente. Porque si no, no harías. No estás creando, exacto. Y no harías vanguardia y tal. Y estas son las épocas más importantes a nivel de decisión. Sí. Y el 2011 se cierra, y lo decimos al final del 2009, ¿por qué? ¿Cuál era nuestra misión? Era sentarnos, buscar los límites cuando tú te sientas en una mesa, en un restaurante de alta cocina creativa, y a nivel físico y mental, ¿cuál es el límite? Vale. ¿Cuál es el límite? ¿No? Vale. Y dices, vale, pues nosotros al final, en el 2009, dábamos 44 elaboraciones. En 2 horas y media, 2 horas 45. Esto a nivel físico-mental es brutal. Brutal, porque este es el famoso menú. La experiencia en un restaurante de alto nivel es la más compleja que hay a nivel sensor-perceptivo. Tú vas a ver un cuadro de Picasso y solo los ves. Sí. Vale, nosotros es vista, olfato, tacto, temperatura, textura, tal, gustos, todos los gustos básicos, tal, todo. Y hasta el oído vital, porque una experiencia al máximo nivel, para mí, tiene que ser ligada a una gran conversación alrededor de lo que estás degustando. Vale. Y esto era nuestra misión. ¿Qué pasa? Que con esto abrimos caminos para que otros colegas pudieran aprovechar lo que hacíamos, porque nuestra filosofía era compartir. Y el 2009 yo digo, hasta aquí hemos llegado. Yo no veía poder crear al nivel que habíamos hecho anteriormente. Vale.
podríamos seguir más o menos. Es decir, sería una crisis creativa de no puedo crear algo nuevo. No, una crisis. Una crisis es que es... No, hasta que he llegado. Vale. Bueno, vale. La crisis es aquello temporal. Esto es tal. Yo analicé y después con el tiempo me he dado cuenta que es verdad que pocos creadores han sido longevos de más de 20-25 años. No se puede. ¿Vale? Sí. Y llega un momento que la gente se repite. O al menos en el campo de los artistas. Hay casos, ¿vale?, que pueden ser excepcionales. ¿Nosotros qué hacemos? Decimos, bueno, hasta aquí hemos llegado y tenemos que creamos un nuevo proyecto que es una fundación, que es el Bulli Foundation, y tenemos que ir buscando nuevos retos. Sí. Y tal, porque cuando uno llega al nivel que habíamos llegado nosotros, uno lucha contra sí mismo. Claro. No lucha contra, ¿vale?, el entorno. Es decir, bueno, yo tengo que luchar contra mí mismo. Y vamos desarrollando hasta los proyectos de hoy en día de Bulli Foundation, que seguramente hablaremos. He traído algunos platos que me han sorprendido, ¿no? Que estáis haciendo catálogos donde se ven los platos. ¿Tú tienes algún plato que digas, este es el plato estrella? O el plato en esta línea más de sorprendente. Hay un de su icono, una elaboración icónica, que es la menestra de verduras en texturas, que para nosotros es como sería un poco la Damoiselle d'Avignon. Vale. Metafóricamente. Sí. Metafóricamente, con todas las diferencias. Que es de eso, porque hay un icono, ¿no? Pero al final, ten en cuenta que hicimos 1846 recetas. Vale. De estas 1846, ponte que un 70% tenían un nivel creativo alto. Igual un 10% muy alto. Por lo que habrían, por los caminos que habrían. Al final nosotros valoramos el nivel creativo por lo que abre, no claro, por si te gusta la belleza. Esto es otra historia. Entonces, claro, seguramente hay 200, ¿no?, elaboraciones que son importantes porque hubieron mucho camino. Claro, me sorprendió muchísimo cómo jugáis con las texturas. No, es decir, vamos a la mente de alguien que nunca ha estado en el Bulli, ¿no? ¿Cómo le podríamos explicar esta experiencia del Bulli a través de... Es imposible. ¿Es imposible? Vale. Imposible. Vale. Mira, si quieres tener una experiencia similar, el restaurante de mi hermano, al ver Enigma, va a intentarlo. ¿Vale? El último año y medio, Albert decidió jugar al máximo nivel. Albert hizo el Bulli conmigo, con Juli Soler, mi socio. Entonces, él, podríamos decir que, bueno, jugaba a la alta cocina, pero amable. Y decidió jugar al máximo nivel, y si quieres vivir un poquito la experiencia que era el Bulli, Enigma es un buen lugar. Vale, claro, mira, a mí me sorprendió, por ejemplo, cómo jugáis con las texturas, ¿no? Los tomates en texturas, ¿no? Que, como yo me lo puedo imaginar, ¿no? Son diferentes formas de entender una misma cosa. O, por ejemplo, el polvo de palomitas, ¿no? Es algo que sigue siendo una textura diferente. Pero que te das cuenta que es una, como te he dicho antes, la textura dentro del textura bucal, porque hay texturas manual, ¿vale? Pero las texturas vocales es una de las características que tiene cualquier cosa que me comas. Un bistec tiene una textura, ¿no? Y tal, y es un mundo muy complejo. Es verdad que nosotros trabajamos mucho con nuevas texturas, con texturas que eran diferentes y tal. Y también las temperaturas, el contraste de temperaturas. Vale. Tanto en cuenta que el cuerpo humano solo acepta más o menos menos 10 grados, más 60 grados. Es muy poco. Para tener las temperaturas que están, ¿no?, en el fuego, por ejemplo. O a menos 60 grados que puede estar un pueblo ahí en Siberia. Pero claro, te permite hacer un contraste de temperaturas entre un helado y un consomé. Exacto, algo frío y algo caliente, ¿no? Algo muy... Para nosotros era muy importante esto del camino, ¿no? Me sorprendió mucho, por ejemplo, lo que he visto a través de la idea del juego, ¿no? Muchas piruletas, ¿no? Tengo piruleta de remolacha yogur o pirochufas, ¿no? Esto es una de las características que introducimos en la experiencia, porque no era normal esto de jugar. ¿Te acuerdas que cuando éramos pequeños decía, con la comida no se juega? Exacto. Pues nosotros sí. ¿Por qué? Porque al final hay un concepto
que para mí es muy importante, no en cuando uno va a un restaurante, sino en general, que es la diversión. La diversión, el divertirte parece que sea menos importante, ¿vale? Que parece que sea un poco frívolo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que cuando tú eres capaz de divertir a alguien con el máximo nivel, si quieres, de emoción, de interés, de racionalización y tal, es brutal. Claro. Divertirse. Puedes ver, ¿vale? Pues viendo una televisión. Hay una serie. Pero también te puedes ver una película de Tarantino. Exacto. Divertirse es lo más importante. Al final las cosas tienen que ser divertidas. Yo no soy nada absoluto. Cada uno vive las experiencias como quiere. Vale. Entonces, para mí es importante. Ahora, puede haber, hay muchas personas que dicen que esto no les gusta. Vale. Sí, no les gusta, que esto de jugar, de divertirse, que esto no es para él. En la degustación. Esto es una de las cosas que para mí siempre ha sido importante, es que yo quiero el máximo de libertad para hacer lo que quiera, pero también entiendo que el que recibe, en este caso el cliente, tiene la máxima libertad para decir lo que quiera, pensar lo que quiera y hacer lo que quiera. Pero claro, venir al Bulli ya era una experiencia. Es decir, en el momento, me imagino que desde el momento en que alguien reservaba, ya era... Ostras, ahí empezaba la magia. Experiencia, al final sea un poco... Es algo, todo es una experiencia. Esto que estamos haciendo es una experiencia. Todo es una experiencia. Era una experiencia profunda y muy emocional y muy intelectual. Claro, es lo que te venía diciendo, ¿no? Ir el simple hecho de ir al Bulli desde fuera, ¿no? Cuando sales de Rosas, que subes la punta Falconera, allí ya empieza una experiencia. Estás viendo un mar, estás viendo un universo diferente, ¿no? Un parque natural. Exacto. En el Bulli, el recorrido, la ubicación son un punto muy importante. Tú, por ejemplo, si ahora vamos a un restaurante a 100 metros de aquí... No es lo mismo. No, te pierdes el recorrido, no es de eso, y la ubicación pues es la que es. Exacto. Y tal. Ten en cuenta que la experiencia se vive porque hay una oferta. Sí. Y la complejidad de esta oferta versus experiencia es brutal. La gente no es consciente de la cantidad que te pasan, de cosas que te pasan en un restaurante. Vale. Claro, siguiendo con esta lista, hubo un plato que me sorprendió muchísimo, que es espuma de humo. Este es una elaboración importante porque fue esto del año 97. Sí. Esto es importante siempre contextualizar. En el año 97 el Bulli era muy polémico. Había gente que lo amaba y gente que lo odiaba. Aún hoy, que llevamos 14 años cerrados, pasa gente que no ha estado nunca en el Bulli ni sabe muy bien lo que hacemos, solo por que está en contra en su estructura mental de lo nuevo. Dice el Bulli, pero si está cerrado, ¿no? Claro. Entonces hay que entender que estábamos ahí, gente la mala lo dio. Entonces esta relación, y había gente que nos decía, venden humo. Vale. Venden, no, el Bulli venden humo. Y yo, como provocación, porque estos son unos componentes también más importantes en el mundo del Bulli, la provocación. No, vendemos humo, pues vamos a dar humo. Vale. Pero en verdad también fue un punto de inflexión. La cocina conceptual. Hay muchos términos que utilizamos del mundo del arte, pero no significa que sean paralelos. La cocina conceptual es la que el concepto, la idea está por encima del sabor. Vale. Y en esto, era agua ahumada que poníamos en el sifón, agua, ¿sabes? ¿No? Con aceite y tal. El gusto, pues aquello, sálvese quien pueda. Bueno, y nos sirvió para decir que este no era nuestro camino. Hicimos alguna elaboración más, pero dijimos no. Nosotros, hay que entender que la característica más importante del degustar es que te lo introduces en el cuerpo. Sí. ¿Vale? Una. Dos, que es comida y que tiene que tener este componente. Porque si no, puedes entrar a hacer performance y tal, igual, que también hicimos cosas así, hicimos, pero no era nuestro camino. Pero nosotros queríamos que podíamos provocar, podíamos hacer combinaciones que no
te chocaran, podíamos hacer texturas que te chocaran, tal igual, pero para nosotros era importante entender que era comida. Bueno, a nivel de comida y a nivel de chocar, hay dos platos que me sorprendieron muchísimo, ¿no? Que es el arroz a la cubana del 95 y el pollo al curry también del 95. Bueno, esto es la deconstrucción. Claro que es la algo... Es la famosa deconstrucción. Digo, famosa porque se han hecho chistes. Pero en ese momento esto tenía que ser algo bueno, en muy la bestia. época fue brutal. ¿Vale? Pero ¿por qué se hizo la deconstrucción? Ten en cuenta que cuando tú empiezas a crear un lenguaje propio es porque creas un alfabeto. En este caso, el alfabeto son nuevos productos, nuevas técnicas, nuevas elaboraciones intermedias, bla, bla. Entonces, cuando todo esto es nuevo, tú estás en shock con el cliente, ¿no? Entonces, claro, para hacer un cordón umbilical, ¿esto qué hacíamos? Cogíamos un arroz a la cubana, de lo que construíamos, poníamos estas texturas extrañas, estos cambios de temperatura, y la gente tenía un cordón umbilical. ¿Cuál era el problema? Que si venía un japonés, que le explicara la arroz a la cubana. Claro, si no lo he tomado nunca es difícil de llegar. Entonces, y tal. Pero para la gente de aquí, tal, esto es una técnica creativa que se convierte en un estilo importante en el bulli que marca mucho el bulli durante toda su trayectoria. Esto fue de los estilos que toda la trayectoria del bulli tal, y que hoy en día vas a muchos lugares de alta cocina y aún sigues comiendo cosas de costos. Claro, esto a nivel artístico me sorprende. Yo lo pude comparar con Picasso. Cuando muere el poeta Apollinaire, le dice yo no quiero nada, ¿no? Y Picasso se obsesiona con la idea de la nada y se junta con Juli González y crean una escultura dedicada a Apollinaire con esto, ¿no? Al final lo veo muy similar. Sí, lo que pasa es que ya te digo que está bien. El mundo del arte está mucho más ordenado que el mundo de la alta cocina creativa. Se da cuenta que la teoría del arte, que sabes, es, ¿no?, la disciplina que estudia los estilos, movimientos de arte, todo lo que hay alrededor de la creación. Esto en la alta cocina no existe. Vale. No hay porque la alta cocina no era universitaria hasta hace poco. Vale. ¿Dónde se estudia todo esto? En las universidades, en las tesis doctorales y tal, trabajos de investigación tal. En nuestro mundo está empezando ahora. Nosotros desde la Fundación estamos haciendo un trabajo importante de esto, pero claro, cuando partes de la nada, todo esto, ¿qué haces? O ves referencias. Cuando yo hablo del minimalismo, no es el minimalismo que se entiende en la escultura, es otra cosa. Sí, hay una cosa que dice menos es más, vale. Sí. Pero después cuando lees lo que es el minimalismo en las bellas artes, que no es lo mismo en la arquitectura, ¿vale? Que el diseño tal, sí, pero cada uno tiene su forma. Más o menos se pueden parecer en lo que es alta cocina es diferente. Entonces, para nosotros en el mundo del arte, la teoría del arte, todos los estilos y tal, son una referencia que usamos. Por ejemplo, nosotros el concepto de japonismo, que como sabes es un estilo y un movimiento que está inspirado en todo lo que es Japón. Nosotros también lo hacemos en alta cocina, el japonismo en alta cocina. Sí, bueno, para ti Japón tengo entendido que es una cultura muy importante, ¿no? Es un mundo diferente. Vale. Hoy en día, seguramente de aquí a 30 años no hablaremos tanto que es un mundo diferente, porque está cambiando a una velocidad increíble, pero yo fui por primera vez en el 2002 y vine en shock. Vale. Por la comida en sí también, pero en su manera de ser, la filosofía, ten en cuenta, en Japón, la filosofía es algo que se habla en las casas. Ostras, qué bien. Y tal, entonces esto es muy diferente a Occidente. Claro. Muy diferente. Y me chocó, bueno, y si continúo, mira, ahora voy a Japón otra vez, pues estamos haciendo un proyecto muy interesante con Albert Rauric, que es el jefe del bulli durante 8 años, de los 2000-2008, y estamos haciendo un proyecto de 3 libros y todo lo que habrá alrededor y tal. Sí. Uno para comprender Japón en todas sus facetas. Vale. Japón. Sí. Otro sobre alimentación y gastronomía tradicional, y otro sería la alta gastronomía. Vale. Y entonces soy apasionado porque aprendes al final. A mí me apasiona lo que no sé hacer. Vale. Uno, lo que no sé, lo que puedo aprender.
yo repetir las cosas, procuro repetir lo mínimo. Bueno, a veces hay que hacerlo ¿vale? por un tema esto es otro tema que me gustaría tocar, que es sobre la creación y la repetición, ¿no? Porque entiendo que en un restaurante se tienen que repetir muchas veces el mismo plato. Claro, hay una cosa, es la creación. Sí. Que tú creas un plato, decimos un plato que está mal dicho. Es uno de los trabajos que estamos haciendo es decodificando el ADN del sistema culinario. Esto no se ha hecho en la historia. Y estamos a 2 años de acabarlo. Llevamos 12 años haciéndolo. Es el proyecto Sapiens, ¿esto? Sapiens lo utilizamos en la metodología que llamamos, pero en verdad el resultado, en este caso aplicado, ¿vale? Que son cómo clasificar, vamos a poner los productos, las técnicas. Ahora no me enrollo porque es un poquito denso y largo de explicar, pero estamos haciendo esta taxonomía para poder entender exactamente qué es el hecho de cocinar. Esto, como no existe, no se ha hecho nunca en la historia, es un reto para nosotros maravilloso, y esto es lo que nos gusta. Nos gusta tener estos retos. Sapiens es una metodología que se creó, bueno, la génesis fue en 2014, y que aún hoy lo estamos mejorando tal, y se basa en 3 principios importantes, que uno es cuestionarse el statu quo. Si no te cuestionas el statu quo, no puedes hacer nada. Vas a crear, en principio. No ser dogmático. Las cosas, sí, tienes que comprender el blanco y el negro de las cosas, pero que hay muchos matices entre medio. Y 3, verlo holísticamente y sistémicamente. ¿Vale? Holísticamente es que yo cuando veo agua, la veo como desde una visión de la química, de la física, de un producto que utilizamos para beber, para ducharnos, como ingrediente en una elevación y tal. Entonces, esto que decía de los platos, todo esto venía porque, claro, platos, si tú te tomas un gin tonic, es cocinar, ¿eh? Sí. Bebida. Sí. Esto no es un plato. Entonces, no hay un término que defina. Nosotros creo que es un palabra, pero no vemos una manera mejor de definirlo, que es elaboraciones que se degustan. Vale, que es un acrónimo EQSD. ¿Vale? Y tal. Entonces, claro, tú cuando creas esta elaboración que se gusta, la creas, la haces una vez, hay un sistema para hacerlo, un proceso, bla, bla, bla. Vale, y después hay un equipo que reproduce o replica. Entonces son 2 historias totalmente diferentes. Es decir, está claro que a la hora de replicar o reproducir, esto no es artesanía. Después hablaremos arte no arte y artesanía, son cosas diferentes. Después ya entraríamos el tema de las litografías y todo esto. Es que justamente lo veía por aquí. Esto lo dejo para los expertos en arte. Yo te digo lo nuestro. Entonces, donde hay una parte importante es cuando se crean y cuando el cliente lo recibe. Sí, cuando tú vas a un restaurante tienes la sensación de que han creado eso para ti. No tienen la sensación de que lo están reproduciendo artesanalmente. Entonces, claro, son 2 historias diferentes donde tú puedes ser muy bueno reproduciendo en el día a día, pero no bueno creando porque no tienes talento creativo. Exacto. Mucho más difícil, mucho más. Evidente, ser creativo. El talento creativo, el otro, el talento, podríamos decir, para reproducir, es más fácil de aprender. El talento no se aprende, se mejora, se tiene, ¿no? Esta es un poco la diferencia que hay entre crear y reproducir, ¿no? Tengo entendido que en unos 15 días volvéis a abrir el Bulli 1846. Te cojo aquí porque siempre por favor. apunto, ¿vale? Porque claro, esto lo he dicho bien. La primera vez, ¿sabes que las entrevistas sirven para esto, para hacer reflexionar? Si no, no haría. Yo he hecho más de 7.000 entrevistas. ¿Y por qué estoy aquí? Primero porque en el mundo del arte no hago tantas, porque procuro porque es un mundo complejo y no es mi mundo y tal. Pero me sirven para reproducir. Entonces, esto que decíamos, el talento para crear, se tiene y se mejora, ¿no? Para reproducir se aprende.
¿Sí? ¿Me entiendes? Al final, como la gestión. Te dicen, hay esto. Tú, como la gestionar y tal. Y tal. Entonces, esto siempre tengo un apunte porque sí. No me acuerdo, es verdad que está grabado. No, pero claro que sí. Entonces, dentro de esto, después hay el nivel creativo. Vale. Que esto se puede medir. Cada profesión, ¿vale? Puede medir su nivel creativo. Que para que yo, si me voy a otras disciplinas, a otras profesiones, me va a costar. Yo no soy un experto. Pero en mi mundo, que es la alta cocina, sí. Entonces, claro, en el mundo hay más o menos 10 millones de restaurantes. Sí. No, sí, es un número enorme. Hay 200 millones de cocineros, cocineras y tal. En la élite, hay, si contamos Michelin y tal, pues ponte 20.000. De estos 20.000, en la superélite hay 150 más o menos. Y de la superélite solo hay 10 que luchen por el concepto que hemos hablado antes, que es la vanguardia para abrir camino. Que luchen. Y hay uno que cada X años lo consigue. Sí. Después el nivel es solo. Entonces estamos hablando de este nivel. Creo que pasa algo muy similar con los artistas. Hay muchos artistas, pero que lleguen a crear algo nuevo no hay tantos. Al final el máximo nivel de creación, creo que en todas las disciplinas, es el cambio de paradigma, ¿vale? El cambio de paradigma de tu profesión o de tu sector. El cambio de paradigma de la pintura. Sí. ¿Vale? ¿Y qué es esto? El paradigma va ligado con que te cuestionas, ¿te acuerdas el statu quo? Sí. Te cuestionas qué es la pintura. Vale, sí. Vale. En la cocina igual. ¿Nosotros qué hicimos? Bueno, nos cuestionamos qué era cocinar y qué era una experiencia en un restaurante gastronómico. Sí. Y por esto hicimos lo que hicimos. Claro, cuando estás diciendo esto, lo que me viene en mente es el Cécine C'est pas un pipe, ¿no? de Duchamp. ¿No? Bueno, que es esto no es una pipa, es algo... Sí. Es lo primero que viene en mente. Soy un fan de Duchamp. Creo que... Claro, a nivel conceptual, además la gente del arte, lo sabéis, está al nivel de Picasso. Sí. Y solo, ¿tú sabes por qué no es tan conocido? Ni tan en el mundo del arte. Para la gente que crea. Ni idea. Porque no tiene museos. Duchamp no tiene obras. Claro. Picasso tiene 8 o 9. Continuamente se están haciendo retrospectivas, exposiciones. Sí. No se para de hablar. Pero yo creo que Duchamp desafía mucho más al artista, al espectador, ¿no? La idea de poner la fuente y que de pronto... es diferente. Es un cambio de paradigma. Es más global dentro del arte. Y Picasso primero empieza, sobre todo en la pintura, que es donde es rupturista, un poquito también la escultura y tal, pero bueno, esto lo dejo a los expertos, que si no me meto en... No, pero yo creo que no estamos tan lejos, ¿no? Porque al final estamos hablando de creatividad. Y... Bueno, sí, a ver, la manera... Mi experiencia más importante con el mundo del arte fue cuando me invitaron a Documenta en Kassel, que sabes que es el evento más importante que hay en el mundo del arte, porque allí no se vende, no fue una feria. Bueno, y tal, y fue brutal porque claro, yo no sabía muy bien lo que era, más o menos sí, porque ya nos hicieron un documental, el director de Documenta 7, pero no era consciente, y cuando me entré me di cuenta de que era, cada 5 años cualquier artista español quiere participar y tal, y escogieron a un cocinero, ya un chico vasco, y tal. Y lo más importante es que el director de Documenta 12, Roger Breuer, no había venido al Bulli. Vale. O sea, yo me enteré después, ¿sabes? Sí. ¿Y por qué me escogiste? Por tu manera de conceptualizar, explicar, narrar todo lo que es la creación, la innovación y tal. Entonces, cuando entré, dije, hostia, ¿y qué hago? O sea, esto se anunció en la prensa, hubo bastante lío. Mucha gente en contra, porque es normal, ¿sabes? Había invitado a un cocinero y no a un artista. Y yo lo entendí, no me enfadé porque lo entendí. Si te dedicas... Pero yo me metí en el sarao muy bien sin saber qué era. Entonces, cuando entro, que hubieron artistas que me llamaron, podemos hacer algo juntos, tal. Digo, yo soy cocinero. Entonces hicimos un juego que es, no dijimos qué íbamos a hacer hasta
la presentación documental. Vale. Y estuve 7-8 meses sin dar el clavo de, ¿y qué puñetas voy a hacer? Porque no podía hacer nada de comer ahí en Kassel, sino era un catering, era un banquete. Entonces cogimos un papel como este, y yo estaba con Roger Vogel, digo, se me ha ocurrido una cosa. En Kassel son pabellones, ¿sabes? Vale. Son pabellones así. No. Dijo, hice así, digo, mira, este es el bulli en Karamanjoy, ¿vale? El bulli restaurante, y este es el pabellón G. Y el tío se quedó 10 segundos. Esto es lo que quería. Entonces, ¿qué hicimos? Si tú me invitas por lo que hago, que venga la gente aquí. ¿Qué pasa? Que venían 2 personas invitadas cada día de Documenta. Podían ser trabajadores, público, marchands, tal, en un viaje regular, no era un deseo de lujo, y vivían la experiencia. Vale. Tal. Claro, la gente se criticó, ya, pero es que esto es muy limitado, ya, como el bulli. Sí. En el bulli habían 2 millones de personas de demanda, y si tenéis plaza, la frustración, ¿no? Era algo consecuente del bulli, que era una estupidez, ¿eh? Pero lo mejor era que hubiera sido para todo el mundo. Digo que no estábamos orgullosos de que la gente no pudiera venir. Pero hay cosas que no se pueden hacer. No, es que si no caben. No cabemos. Exacto. Bueno, y fue muy bonito porque después, sí, Richard Hamilton, yo era muy próximo a Richard Hamilton, uno de los pioneros del pop art, que tenía su casa en Cadaqués, ¿vale? Que la primera vez que vino al bulli vino con como hemos dicho, el artista antes, no. Sí, del urinario, el Duchamp. ¿Vale? Vino con Duchamp en una barquita. Sí. Una barquita de Cadaqués en el año 63. Y Hamilton vino cada año al bulli, el único cliente en la historia que vino cada año, y tuvimos mucho diálogo con él. Aprendí mucho, él me hizo ver que la cocina era un lenguaje. Vale. Una manera de expresarse y tal. Y ni él sabía lo que íbamos a hacer. Vale. Y cuando salió, me llamó y dijo, hostia, brutal. Y esto fue muy importante porque fue una manera de que las artistas vieran mi respeto hacia ellos. Sí. ¿Vale? Oye, yo no me pongo a vender cuadros ni a vender cosas que no entran en un sistema, ecosistema del mundo del arte. Bueno, si hay alguien que piensa que la parte creativa y las partes de experiencia son similares a unas experiencias, como puede ser ver una obra de pintura, sí, o escuchar música, pues me parece perfecto. Bueno, al final, yo siempre he creído que es una ecuación entre el arte como expresión, el nivel que tú hemos dicho del 1 al 10, sí, no vale todo. Claro. ¿Vale? No. Y la intensidad que tú vivas como experiencia. ¿Vale? Yo puedo hacer al nivel 10, yo puedo ir a una exposición de Picasso, que es el nivel 10, y vivirlo a nivel 2. Claro, pero eso ya depende de la persona, de uno mismo, no de cómo llegue allí. Entonces, claro, es decir, el nivel 10, ¿vale? Es el artista, sí, y el nivel 2 es el receptor. O al revés. Podría ¿vale? ser que el 2, y por mucho que lo vivas al nivel 10, no va a funcionar. Claro. ¿Qué es cuando funciona? Hombre, cuando los dos están al nivel 10. Sí. ¿Vale? Exacto, cuando vamos dando que es una maravilla. En cualquier, una obra de teatro, una película, no, lo que sea, ¿sabes? No. Tal. Y un partido de fútbol también, ¿vale? El mejor partido de fútbol, me gusta el fútbol, que uno pueda ver, ¿sabes? ¿No? Sí. Todo. Y además el público está entregado y ese día y tal. Exacto. ¿no? Entonces, esta comunión, ¿no? Esta comunión, ¿vale? Es vital para cualquier actividad, ya te digo. Sí. Para cualquiera. Te pasa con la familia que tú no estás bien, ¿no? No, es vibrar al mismo nivel y al máximo nivel. Es bastante la magia, ¿no? Sí.
Háblanos de lo que podemos encontrar en el Bulli 1846 cuando El vengamos. Bulli 1846 al final es un museo divulgativo, esto es importante, no es un museo artístico. Vale. Lo bonito que está en un parque natural, lo bonito que está, el restaurante está dentro. Entonces, porque para nosotros fue muy importante, porque claro, yo entendí la importancia de los museos, ¿sabes? ¿No? Vale, para guardar el legado. ¿Vale? Habíamos hecho ya 10 exposiciones y veíamos que porque había un interés por conocer el backstage al final, ¿no? Sí. Porque todo el mundo me dijo, esto no va a funcionar cuando hicimos exposiciones, porque no se come. Digo, si hay una exposición de Norman Foster, no te haces en la casa, ¿no? Sí, sí. No, pero sí. Entonces la primera exposición fue en el Palau Robert en el año 2012 y pasaron 800.000 personas en un año. Y digo, hostia, claro, hay un interés y tal. Y después, en verdad, todo lo que hay, ¿verdad? Podríamos decir que más es un museo de la creación e innovación que utiliza la cocina para explicarlo. Vale. Y también es una reflexión sobre el conocimiento, que es lo que decíamos antes de Sapiens, que hemos dicho los 3 principios, y tiene 5 métodos que son muy sencillos, entre comillas. El léxico semántico conceptual, qué son las cosas, el comparativo, el clasificatorio y el histórico. Un poquito el más complejo es el sistémico, que el sistémico simplifico, te dice que todo está conectado por sistemas. Y esto viene de una teoría, que es la teoría general de sistemas, muy importante en muchos campos y tal. Entonces, esto te lo explicamos, todo está explicado según Sapiens. Vale. Y tal, pero es muy bonita y entonces dejamos mucha libertad. Hay gente, ¿no? Yo digo, hay 3 capas de cebolla. La cebolla en 3 capas. La primera es que vienes, estás en un sitio precioso, aunque no hubiera nada, ¿sabes? ¿No? Sí. Y tal, disfrutas, tal, vale, dices, qué bien, tal. Y cuando te vas, dices, hostia, aquí había mucho trabajo, ¿eh? Sí. Vale. La segunda es ya poner más intensidad, ¿sabes? No. Bueno, estudias, tal. Y la tercera es gente que estás todo el día. Y gente que está todo el día. Que se quedan. Es el profesional de nuestro mundo y tal. Vienen de todo tipo, no hay un estereotipo. Me sorprendió ver que teníais prototipos de los platos. No, que esto es algo. Bueno, al final es una cosa tonta. Claro, ten en cuenta que tú cuando compras pintura es siempre igual. Si compras, cuando compras espárragos no siempre son iguales. Claro. Entonces, claro, tienes que tener moldes en este de pastelina, es muy sencillo, ¿vale? Para que cuando tú haces una receta siempre tenga la misma medida. La misma, ¿no? Claro, que todo sea... Parece una tontería, pero... No, pero es algo muy para sencillo. reproducir. Sí. Cuando se creaba y se pasaba a reproducir, se pasaban estos prototipos muy naif, pero que funcionaban muy bien. La pastelina para esto funcionaba muy bien. Vale. Sí, porque al lado en el museo has visto que hay el sampuro. El sampuro es esta técnica que se hace en Japón para hacer estos platos, ¿vale? Que parecen aquello idénticos y tal, que esto es otra historia, ¿no? Que esto ya es un nivel alto. ¿Qué es lo más guay que has visto en Japón? ¿A ti que te gusta? Pero a mí me interesa mucho entender. ¿Vale? Al japonés. Y al final, también la naturaleza, pero la naturaleza está ahí, ¿no? Pero hay muchas... la personalidad del japonés, ¿no? ¿Vale? Hay cosas muy diferentes a la nuestra. ¿Es una cuestión de educación? No, de cultura, de todo. Vale. De cultura. Te das cuenta que, para tener una idea, Japón estuvo del 1600 hasta 1860 más o menos. ¿Vale? Estuvo que no entró nadie de fuera. ¿Tú te figuras? Claro, era como muy cerrado. Te figuras que España fuera estado 260 años, que aquí no entra ni el gato. Pero ni el gato, ¿eh? Estuvo aislada. Entonces te hace ser totalmente diferente. Después, la religión, todo el budismo y todo lo que hay, hace que sea muy diferente a como nosotros se ven aquí en Occidente las religiones. La filosofía, a mí me fascina que se habla de filosofía como aquí se habla de fútbol. Ostras, es muy interesante. Sí. Y después ya digo, hay costumbres y tal, que está cambiando. Lo digo porque es importante que la gente vaya ahora a Japón. Bueno, claro, se debe estar abriendo, la ¿no? cultura del trabajo, que esto hemos visto documentales, tal. Los jóvenes han dicho que se ha acabado. Esto de no tener casi vacaciones, de las horas que hagan falta, los jóvenes han dicho se ha acabado. Vale. Entonces es importante ir ahora para si quieres ver
Japón, Sí. que ya no es como Que no, 100 claro. años, pero va a una velocidad muy, muy grande y veremos a ver qué va a ser. Y algo que también me sorprendió de vuestra forma de trabajar es la idea de los bullinianos, ¿no? Que yo me estoy encontrando que hay muchos artistas que quieren hacer el salto de trabajar solo a montar equipo, ¿no? ¿Qué consejo les darías? ¿Cómo podemos montar equipos que se vinculen a la creatividad y a todo esto? Que dentro de la gestión y la gestión de la innovación, que son dos cosas, hay que entender que cada actividad económica, sector y profesión de esto es diferente. Vale. Entonces, no vale lo que yo te puedo decir para todos. Por ejemplo, pintar un cuadro que puede costar 20 euros. Sí, Más el marco, el más precio, el marco, sí. más el marco. Sí. Montar un restaurante por menos de 100.000 euros no lo montas. Claro, el riesgo es muy, muy diferente. Es más grande. Para hacer una escultura grande, Sí. ¿vale? Y si además es de un material costoso, Aquí sí no tienes es lo mismo que pintura. Nada. Espero que te esté gustando esta conversación. Ahora que hablamos de escultura, esta entrevista con Ferran Adrià fue concebida juntamente con la entrevista con Eudald de Juana, escultor, para responder a la pregunta si la creatividad es igual entre artistas de diferentes ámbitos. Si consideras este tema interesante, te dejo el enlace aquí arriba. Para hacer una escultura grande, Sí. ¿vale? Y si además es de un material costoso, Aquí sí no tienes es lo mismo que pintura. Nada. Exacto. Tú sabes, un escultor que dice, voy a hacer una pieza, bueno, de tantos metros de altura, dice, bueno, Sí, primero la tiene que hacer en yeso, exacto. Si no la vendo, bueno, y tal, lo que está limitado. Exacto. Sí, gente que tiene ideas seguramente que no las puede llevar a cabo porque es muy caro. Entonces cada una es diferente. Entonces, pero sí que es verdad que la gestión es vital. Vale. Hoy en día, esto es un proyecto que también estamos haciendo en la Fundación, con CaixaBank, llevamos 10 años, que es la educación empresarial y financiera. Es vital. Tú no puedes montar un negocio si no sabes de negocios. No, son dos trabajos diferentes. Es decir, sí, pero, montar negocios es un propio trabajo. Pero la gente lo hace. Sí. Por estos 6 de cada 10 microempresas y pequeñas empresas, sobre todo en nuestro sector, la hostelería, no duran más de 6 de cada 10 no duran más de 5 años. Es un drama brutal. Y esto nos interesa mucho, ¿vale? Porque claro, esto es dinero donde involucras a tu familia, porque tiene que dejar dinero y tal. Entonces, esto para nosotros es muy importante. Y a cualquier persona que quiera emprender, ¿vale? Tenga en cuenta esto, que tiene que tener una educación, como todo, empresarial y financiera. ¿Crees que la innovación y la creación se tienen que vincular a la financiación? ¿No pueden existir una sin la otra? Depende. Primero hay que diferenciar entre creación e innovación, que esto es... Porque es curioso que en el mundo de la arte no se habla de innovación. Muy poco. Se habla de creación. Sí. Y la cocina también. En la cocina seguramente pues, ni sabíamos qué era la innovación. Ya no sabíamos qué era la creación. Entonces, ten en cuenta que todo esto que estábamos hablando, que yo sepa, y tengo una gran biblioteca y tal, un poquito de reflexión sobre lo que es el proceso creativo, es algo normalísimo en el arte o en el diseño o en el tal. No sé, hasta el año 98 no hay ningún libro. Vale. Entonces, nuestro mundo es muy joven en todo esto, somos bebés y poquito a poquito vamos aprendiendo, y una de nuestras referencias es el mundo del arte. Entonces, yo te puedo... Mira, esto, fíjate que yo ahora te lo firmo. ¿Vale? Sí. Bueno, lo he creado. Sí. Pero si no lo vendo, ¿vale? No es innovación, porque no ha tenido éxito económico. Pero la innovación no tiene por qué tener éxito económico. Sí. Y esto es un debate que se tiene, tal. Alguien que pinta lo vende. En el momento que quiere vender, solo en la historia ha habido poquísimos artistas, ¿vale? Que han dicho, no, yo creo y no quiero venderlo. No, claro. No. Y los pocos que han hecho no han pasado la historia. Bueno, no sé de eso, pero... Sí. No. Una cosa es que no vendas. Claro, el otro es que no lo quieres vender. ver. Que no hay un artista que no me acuerdo que creo que no quiso vender una obra en su vida. Bueno, hay un artista de Figueras, tampoco me acuerdo del nombre, también estamos hablando de un artista pequeño que se obsesionó en que no quería vender. Vale. Y ahora su hija pues está coleccionando las pocas pinturas, pero... Pero una vuelvas a esto y después lo vendas, ¿eh? Sí, claro. El caso de Van Gogh, ¿no? No. Una cosa es que digas, no, yo no quiero vender, y otra cosa es que no vendas porque no te lo compren. Claro. Entonces, esto es innovación. Entonces, difícilmente lo ligas, fíjate,
nosotros tenemos una fundación, digamos, yo no tengo ánimo de lucro, pero yo quiero tener un éxito económico para poder tener recursos para la fundación. Sí, claro. Entonces, difícilmente, ¿vale? Por esto, de la creación a la innovación tienes que pasar por el marketing, comunicación y comercialización. ¿Vale? Esto, hay grises, como te acuerdas de lo que te he dicho, este es el blanco y el negro. Sí. ¿Vale? Habían grises, pero dale vueltas y vueltas y vueltas, ¿vale? Pues Andrés, que es muy amigo mío, que tiene una ONG maravillosa, como todos sabemos, él quiere tener un éxito económico, porque el éxito económico le significa tener más recursos para su ONG. Claro. Entonces, en el mundo del arte, todo esto, yo cuando hablo con personas como tú y artistas, les da un poquito de repelús ligar dinero y arte. Seamos sinceros. Sí. ¿Vale? ¿No? Bueno, son cosas que... Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que un verdadero artista es el que crea y después vende. Sí. No el que vende y después crea. ¿Vale? Sí. Esto lo tengo clarísimo. Que una empresa no. Una empresa primero tiene que vender. Si no vende, no puede pagar al personal. Sí. ¿Vale? Y tal. Entonces, claro, en el tema de, por ejemplo, decía, la pintura, la pequeña escultura es fácil. Videoarte también un poquito y tal. Pero preferiría hacer una película de Tarantino. No, claro. Igual vale 50 millones de... 50, 60, 70 millones de dólares. Entonces, lo que decía que no vale un discurso global para todo. Cada profesión, dentro de cada actividad económica, dentro de cada sector, va a tener cosas que sí que no podemos dialogar, podemos hablar, y otras que no tienen nada que ver. Por ejemplo, nosotros tenemos una cosa muy especial, que es que elaboramos, producimos, si quieres, elaboramos y vendemos en el mismo lugar. Sí. Es como si, en el arte, como si el artista vendiera, ¿vale? Claro. En su estudio y no existiera el marchand. Sí. Claro, yo soy el punto entre medio. Muchas veces. Claro, bueno, yo no creo ni... Como tú sabes, hay gente como Damon Hirst. Sí. ¿Vale? O Jeff Koons que juega en otra liga. Que juega en otra liga, exacto. ¿Vale? Juega en otra liga, ¿no? Pueden tener gente que le ayuda para trabajar. Como sabes, trabajar en equipo. En equipo, crean en equipo. Claro. Entonces, cada de esos es diferente. Entonces, y creo que es el salto. Poder trabajar en equipo. No. Cada uno, no hay salto. Cada uno que haga lo que quiera. Sobre todo, bueno, Francis si hay una cosa importante en el arte, es la libertad. Sí. A mí lo que de lo que yo he aprendido mucho y aprendo mucho del mundo del arte, mucho, y es el concepto de libertad. Hago lo que me da la gana. Vale. Un artista de verdad, un artista de verdad hace lo que da la gana. Sí, por esto hay que entender que las artes aplicadas no hacen lo que te da la gana. En general. ¿Vale? Un diseñador hace lo que le encargan. Cuando tú creas un plato nuevo, ¿cómo te enfrentas al lienzo en blanco? No, hay una película que está en Amazon Prime Video, un documental que se llama El Boogie Going Import, que ves todo como el sistema de innovación. Y nosotros, en nuestro caso, al cerrar 6 meses, era muy diferente. Ahora tú fíjate que un pintor se dedicará 6 meses a crear y 6 meses de tour a vender. Vale, claro. ¿Vale? Y tal. Nosotros, en cierto modo, era lo mismo. No tan radical, porque solapábamos en que la Monjoy la parte creativa y la parte de reproducir y tal. Entonces, nosotros lo que hacíamos era primero, como todos salen de ideas originales. Si no hay una original, no hay nada. Sí. Contra más original, mejor. Y después la desarrollas a través de la creatividad. ¿Vale? Y ves si esta idea original se transforma en algo que está bien. Vale. Entonces, nosotros, en vez de hacer de idea, creación, hacíamos ideas, muchas ideas originales, y después mezclábamos combinábamos estas ideas originales a la vez. Entonces, para nosotros era mucho más productivo. Es como, esto en arte sí que pasa, que estás pintando 30, 40 o 10 cuadros a la vez, ¿vale? Y hay otros que no. Hay otros no, creo que... que se obsesionan solo con están un cuadro y están un año solo para un cuadro, ¿no? Y en nuestro caso el sistema de innovación era más... ¿Y hacíais como con los perfumes? Que hay varios que vais encontrando la fórmula hasta encontrar con el plato perfecto. Ten en cuenta que todos... ¿Tú sabes cuál es la mejor cocina? La que te gusta. Vale. Entonces,
aquí la subjetividad, cuando tú no valoras lo creativo, solo valoras lo sensoperceptivo, o sobre todo valorar el vídeo, esto es subjetivo. Yo te puedo hacer estas elaboraciones que tú has dicho, pasaban en la misma noche, que para unos era genial, y para otros no, a nivel sensoperceptivo, a nivel gustativo, no a nivel creativo. Esto te pasa, hay gente que le gusta las almejas y otros no. Sí, no, y cuando vas a un museo habrá unas pinturas que te gusten y unas pinturas que no te gusten, ¿no? Pero no te las tienes que comer, las pinturas. Ten en cuenta, si te las tienes que comer luego ya hay que entender que primero, cocinar es la primera actividad humana, hace 2 millones y medio de años. La actividad importante, aparte de caminar y tal, es la primera. Llevamos 2 años y medio, 2 millones y medio cocinando y tal. Y lo hacemos primero para alimentarnos, nutrirnos y no morirnos. Sí. Tú si no ves cuadro no te mueres, ¿eh? Claro, es que, claro. Sí. Esto, por ejemplo, es un hecho diferencial, tal que para esto la gastronomía, dentro de la gastronomía estaría la alta cocina, sí que puede dialogar con el mundo de la arte, pero la cocina no. Pero la cocina como alimentación no es cocina como alimentación, ¿sabes? El arte también es algo intrínseco en el ser humano. No. No suena. No, mira, esto es una fascinación. Yo tengo un trabajo fantástico que he hecho y esto es lo mágico, ¿eh? El arte, como expresión humana, no es obligatoria. Nadie se muere sino. Pero todas las sociedades lo han hecho. No es una pequeña parte. Hoy en Barcelona, estamos en Barcelona. Sí. Muy pocas personas están utilizando el arte, las bellas artes, como expresión. En comparación con los 3 millones y pico de personas que hay entre Barcelona, pocas. Sí. Y esto es lo mágico. No es una necesidad del ser humano. ¿Vale? Tú decides. Y esto es lo mágico. Es lo único que yo... Mira que le da vueltas y vueltas y vueltas. Esto no conozco otra expresión del ser humano que sea igual que el arte. Y esto es lo que lo hace fascinante. ¿Vale? Esto es lo que hace fascinante y por esto las personas que... Yo soy muy amigo de Vicente Todoli, director de la Tate Modern, ¿vale? 97 años, que es una de las personas más importantes que hay en el mundo del arte, vamos, no aquí solo en España, y tal, y alguna vez me decía, simplificando, el arte no sirve para nada. Y cuando se dice esto, es que no tiene utilidad a nivel de necesidad, no es que no sirva para nada. Y es verdad, yo estoy de acuerdo con él. Es decir, una experiencia en un restaurante gastronómico no es obligatoria. ¿Vale? ¿Y para qué sirve? Para la emoción, para racionalizar. Y entonces aquí sí que podemos hablar y nos podemos entender. ¿Vale? Porque a mí, cuando hubo el tema de Documenta, y continuamente me preguntan, ¿usted se siente un artista? No. ¿Por qué? Porque no estoy dentro del contexto, de lo que es el sistema del arte. La cocina no está dentro del sistema del arte. Hay cosas preestablecidas y además, cuando se intenta entrar algo, hay lío, como hubo cuando yo fui a Documenta, porque es un mundo cerrado que no se quiere que entren nuevas disciplinas, porque es un mundo que la gente piensa que todos son maravillosos porque ve una noticia que se ha vendido un cuadro de Picasso por $100 millones. Como tú sabes, un tanto por ciento muy, 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 muy pequeño de los artistas viven del arte. Sí. Si te interesa este tipo de contenido, donde los protagonistas son las ideas creativas de los artistas y el futuro, los sueños, los intereses de galeristas y museos, únete a nuestra conversación. Suscríbete al canal de Vidal Expertise para estar al día de nuestras novedades. Muy, muy pequeño de los artistas viven del arte. Sí. Y esto y te estoy hablando de gente maravillosa. Yo cuando vinieron los artistas, algunos de Documenta, yo me quedaba impresionado que algunos vivían con 2.500 euros al mes. Sí. Y tal. ¿Por qué? Porque hacían un arte, ¿vale? Que no es fácil vender. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo maravilloso, que no es este caso, pero que es Toni Miralda. Toni Miralda es en lo suyo, ¿vale? En el futar, es uno de los pioneros, de los más importantes. ¿Qué pasa? Que su obra, normalmente en las casas,
No sé por qué. Pero bueno, tal, porque nosotros en el BUI tenemos una instalación de Tony. Pero Tony es se ha sido injusto el sistema de que uno que es de los pioneros, de los gente más importante en un estilo, no se puede vender la obra igual que otro estilo. Exacto. Entonces, claro, el tema es que cuando te dedicas a esto, bueno, te enteras después, ¿sabes? Sí. Ferran, nos estamos quedando sin tiempo. La última pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien joven? Yo no me gusta dar consejos, me gusta compartir. Vale. Compartir es que toda la gente importante en algo le dedican mucho tiempo a estudiar. Vale, perfecto. Está clarísimo. Pues Ferran, muchísimas gracias por estar aquí. Un verdadero placer conversar contigo. Muy bien.